Bienvenidos una vez más a nuestra sección de diseño técnico computarizado. Hoy vamos a hablar del acotado. Para nosotros iniciar con esta temática, pues vamos a imaginar primero que el mundo no tiene medidas. Imaginemos que no existen, cuando vamos a construir, por ejemplo, una casa, no entendemos realmente cuáles son las dimensiones, no conocemos acerca de unidades. Pues creo que realmente el mundo sería un desastre si no lo tuviéramos configurado para medidas y dimensiones. ¿Podríamos construir una casa si no conocemos las dimensiones? Pues sí, sí, probablemente sí podemos hacerlo. El detalle es que cuando nosotros querramos, por ejemplo, hacer una casa igual, va a ser difícil porque no tomamos medidas, no existe un patrón, no existe una referencia, y es por eso que nosotros acostumbramos, o en el dibujo técnico se acostumbra a acotar, ya que si nosotros tenemos las dimensiones de un objeto, pues vamos a poder repetirlo de la misma forma, sobre todo en procesos de tipo industrial, en procesos de líneas de producción. ¿Cómo se llama ese proceso de colocar dimensiones? Pues creo que ya lo mencioné de manera muy breve. Ese proceso es lo que nosotros conocemos como el acotado o el colocar cotas al dibujo. Entonces, ¿qué es ese acotado como concepto? Realmente el acotado es un proceso de anotar mediante líneas, cifras, signos y símbolos las medidas que tiene un objeto. Eso lo hacemos sobre un dibujo previo del mismo, por supuesto. Pues tenemos que tener el dibujo, tenemos que tener el boceto y sobre ese dibujo nosotros vamos a acotar. Y debemos seguir una serie de reglas y convenciones establecidas mediante normas que pueden ser nacionales o internacionales. Es importante que nosotros veamos entonces dónde aplican estas cotas. Yo voy a aprovechar por acá, pues voy a tomar un apuntador para que ustedes puedan o para comentarles un poco acerca de esto. Este modelo 3D que nosotros tenemos acá, pues hemos obtenido las diferentes vistas. Más adelante vamos a ver la diferencia entre el modelo 3D y las vistas. Y vemos que cada vista está identificada con unas dimensiones. El modelo 3D, que es este que está acá, pues representa la pieza tal y cual como la vemos en la vida real. De hecho, nosotros en los modelos 3D podemos girar la pieza, podemos colocarla vista desde abajo o vista desde arriba. Y usualmente pues se utiliza un punto de vista o una perspectiva para mostrar el elemento completo. En este caso, nosotros pues podríamos estar mirándola en una vista isométrica y hay diferentes perspectivas que nosotros pues vamos a ver en clases posteriores. Bien, vamos entonces a mirar ahora el concepto de vista. Imaginemos un observador, esta persona que está acá. Imaginemos que esa persona está mirando el modelo 3D y lo está mirando exactamente por la parte frontal. O para él, pues ese es el frente de ese objeto que tiene. Cuando nosotros observamos, imaginamos que solamente podemos ver la cara de ese objeto, pues podemos saber cosas que son similares. Por ejemplo, pues la base se convierte en este rectángulo que tenemos aquí. Tenemos también lo que soporta el cilindro, es este primer soporte, pero vemos que hay dos soportes, uno que es más estrecho y uno que es más ancho. Por esa razón vemos el que es más estrecho y el que es más ancho. Adicionalmente tenemos pues el círculo de este cilindro que tenemos acá. Fíjense que vemos el círculo del cilindro e incluso en la parte interna hay un cilindro de menor diámetro, que es este que nosotros podemos mirar aquí. No se nota el nivel de detalle en el modelo, pues pero también deben haber algunos agujeros alrededor de esta cara que permitan atornillar o colocar algún tipo de tuerca o método de sujeción. Entonces, esta persona está obteniendo la vista frontal de ese objeto. ¿Dónde están las cotas? Las cotas son estos números que nosotros vemos acá, pero ya hablábamos que no solamente son los números, es el número, es la línea, es lo que dónde está esa marca, de dónde a dónde corresponde la cota, es decir, desde la parte baja de la pieza hasta el centro del cilindro, nosotros podemos hablar de que tenemos
105 unidades. Tenemos acá también un 80, un 86 y vale la pena hacernos la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el 80 y el 86 que tenemos allí? De hecho, a ver, tenemos acá entonces 80 a 66. Realmente este número no está correcto, el número es 66. La diferencia entre 80 y 66 es que precisamente el 80 va desde la parte externa hasta acá y en la parte interna vamos con el centro de los agujeros. En este momento, pues para nosotros lo que estamos es identificando la cota como tal. ¿Ok? Vamos a ver que existen cotas. Las cotas son solamente para dimensiones. Pues la respuesta es que no. A veces nosotros también tenemos que ajustar cosas o marcar o indicar cosas, como por ejemplo en el caso de estos agujeros que son ejes, normalmente se utiliza el concepto de tolerancia, es decir, qué tan apretado va a quedar un eje cuando nosotros lo podamos introducir dentro de este agujero. Ya esto es muy particular de la parte mecánica, pero es bueno que ustedes entiendan en este momento que no solamente se utilizan lo que son las cotas solamente para marcar dimensiones. Vamos a ver también qué elementos tenemos nosotros en el acotado. Dentro del acotado, si nosotros pues separamos la cota, digamos que la estudiamos parte por parte, podemos ver entonces que la cifra de cota es la que nos dice la dimensión en sí. La línea de cota es esa donde nosotros, la que está por la parte inferior o superior de la cifra de cota. Adicionalmente tenemos el símbolo del final de cota, que puede ser un punto, una línea, una flecha. Esto va a variar dependiendo lo que nosotros querramos hacer. Y adicionalmente tenemos la línea auxiliar de cota. Esto nos permite a nosotros saber, por ejemplo, que estas 100 unidades van desde este punto hasta este punto. De manera general, estos son los elementos que conforman a esa cota. Y vamos a ver entonces también que hay algunos símbolos adicionales, como por ejemplo este. Si nosotros colocamos un cuadrado acá, pues estamos diciendo que esta pieza tiene 20 por 20, es decir, es totalmente cuadrada. También cuando nosotros colocamos diámetro 30, en este caso lo que tenemos es que pues representar, se está refiriendo a que esto es un eje. Entonces, de esta forma, nosotros podemos simplificar la notación para que pueda ser entendida por las personas que interpretan los planos. ¿Cómo clasificamos las cotas? Esta sería la próxima pregunta que tenemos. Nosotros dentro de estas cotas vemos que hay unas que son que dicen D y unas que dicen S o que indican S. Hay algunas cotas que son dimensionales, es decir, son necesarias colocarlas en el dibujo, como por ejemplo esta y esta, porque si no, no sabemos la dimensión del recuadro grande. También esta y esta para saber este recuadro pequeño y adicionalmente esta es dimensional porque sin ella no podríamos dibujar la circunferencia. Entonces estas cotas de dimensión indican el tamaño de los elementos, diámetros de agujeros, anchos de pieza, etc. Pero hay algunas cotas que son exclusivamente para situación. Es acá cuando nosotros podemos ver esto. Por ejemplo, tenemos la cota dimensional D y D, pero necesitamos saber a qué distancia de esta esquina está el recuadro. Entonces, por eso es que esta cota no nos da dimensiones del elemento, pero sí nos dice dónde está su situación o su ubicación. Lo mismo sucede con este círculo que tenemos nosotros acá, esta circunferencia, pues necesitamos saber cuál es su situación con respecto a esta esquina en la vertical y cuál es su situación con respecto a esta esquina en la horizontal. Vemos acá entonces estos dos conceptos en cuanto a las cotas. Y pues realmente lo que nos queda es ir a la práctica. Vamos a aprender cómo se colocan estas cotas en un programa de diseño asistido por computadora. Vamos a realizar este ejercicio. Es el mismo ejercicio que tenemos allá sin ningún tipo de acotado. Pues pero les invito entonces a realizarlo. Nos vemos en la próxima parte de este ejercicio.